que vamos a recordar la claridad de las escrituras. ¿Qué significa claridad? Bueno, creo que por ahí se puede proyectar que la Biblia puede ser entendida por todo creyente, todo ministro dotado con cualquiera que sea su don, sus capacidades, pero en cuanto éste busque la ayuda de Dios y se disponga a obedecerle. Tenemos por ahí un texto, segunda de Pedro 3:15 al 16. Este texto ya lo hemos releído y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Recuerden que este texto lo acabamos de tratar en el asunto de escatología, uno de los últimos temas de escatología y en la escuela dominical. En uno de estos últimos temas vimos este texto. Pedro hablando de algunas formas de escritura de Pablo relativas a este tema de la escatología. Se ve ahí en Romanos capítulo 8, de este es el tema del que está hablando aquí Pedro. Y dice que es difícil, ¿no? Como Pablo escribe al respecto. Y esto es cierto que hay en la Biblia, pues, narrativas sencillas y hay también temas cuya dificultad demanda el mayor esfuerzo mental que uno pudiera entregarle. Hablamos, ya lo dijimos, de un par de capítulos en el libro en la carta a los Romanos, uno o dos libros quizás en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay casi ninguno. Eh, y bueno, escuchemos, por ejemplo, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pero vean, la carta va dirigida a todos los santos en Cristo Jesús. Estamos hablando de la claridad de las escrituras. De aquí, de este texto de Filipenses, que lógicamente gran parte de los libros y cartas que componen las santas escrituras, pues obviamente no se escribieron de manera exclusiva a filósofos, a eruditos, con mentes muy cultas. No, se escribieron a comunidades de fe, iglesias formadas por individuos con diferentes trasfondos educativos. Pudieron haber sido esclavos, pudieron haber sido educados, comerciantes, ricos, niños, ancianos. Incluso recordamos que en las iglesias primitivas había un multiculturalismo, un pluralismo cultural, es decir, que había personas de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferentes naciones. Así que la mayoría de la Biblia, al menos en la cuestión conceptual, es clara, hermanos, y se entiende de forma sencilla. Esa es la idea de este tema. Es clara y se entiende de forma sencilla. Por ejemplo, miren, consideremos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabemos que los niños están aprendiendo siempre. Y es cierto que su aprendizaje es diferente en algunos aspectos al aprendizaje de un adulto. También es cierto que su discernimiento, el discernimiento que tiene un niño para ajustar temas complicados todavía está en desarrollo. Esto también es cierto. No obstante, vean lo que dice el texto. De aquí que incluso una mente en desarrollo como la de un niño es capaz de comprender asuntos bíblicos. ¿Sí lo notan? El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Quién de nosotros podría decir después de este texto que la causa principal por la que no estudiamos las escrituras es primeramente por algún tipo
de dislexia que suframos, ¿no? O es decir, un lento aprendizaje, porque ponemos como excusa que somos personas de lento aprendizaje. O dos, que la dificultad del libro, debido a la dificultad del libro, debido a la dificultad de las escrituras, ¿creen que estas serían excusas válidas después de esto? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La Biblia es clara, puede ser entendida por niños y por personas simples, según este salmo. Y aquí no se trata, no está hablando o refiriéndose a la falta de capacidad intelectual, sino que las personas simples son las personas bastante proclives a ser influenciadas por los necios. Imagínense, incluso un simple podría tener entendimiento y beneficio al leer la escritura. Pero aquí se desata inmediatamente una pregunta, hermanos. ¿Por qué, si la Biblia es clara, no siempre hay un consenso común en sus temas por parte de los intérpretes de la Biblia o por parte de los maestros? ¿Por qué realmente no hay un consenso común? Bueno, eh, obviamente aquí la culpa no es de las escrituras, sino que hay personas que entienden mal los temas y hay otros que simplemente no aceptan lo que está escrito. Ustedes recuerdan lo que Cristo dijo en Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces una de las razones por las cuales no hay un consenso, o a veces se malentienden a pesar de la claridad que poseen, es por falta de fe o por dureza de corazón, por ignorancia también, ignorancia relativa a las escrituras. De hecho, esto no solamente les pasó a los antagonistas de Cristo, sino que le pasó, hermanos, recordemos que le pasó a los mismos discípulos. Ellos batallaron con esto en Lucas 24, 25. Entonces, él les dijo, oh insensatos, vean, y tardos de corazón para creer todo lo Sí que está los muy pesada la profetas carga, ¿no? han dicho. Incluso en temas, hermanos, por ejemplo, viene a mi mente el asunto ahí en Hechos, un asunto tratado al que se le dedicó mucho tiempo, el proceso de inclusión de los gentiles en la iglesia. Algunos de los discípulos y los judíos mismos no como que no entendían esa parte en el que la salvación y el que los gentiles recibirían la salvación y los gentiles eran parte de la iglesia. En Hechos 15, 7 se nos dice así, y después de mucha discusión, vean, no fue un asunto que se solucionó a la primera o en una sola sentada, por así decirlo. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. La realidad, hermanos, es que pensar que todos llegaremos a un consenso perfecto es algo así como una utopía, es algo así como un sueño del cielo mismo aquí en la tierra, ¿no? Porque la verdad es que, aunque es una utopía y es un buen deseo, realmente en toda la historia del cristianismo, los desacuerdos doctrinales han sido muchos, han sido demasiados. Pero bien, ¿qué necesitamos para entender, para llegar al punto de comprender la claridad de las escrituras? ¿Es una cuestión meramente intelectual? No. Decíamos que se requieren de cualidades espirituales y morales, y estas son imprescindibles para una sana comprensión de las escrituras. Primera los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, la comprensión tiene que ver más con aptitudes morales y espirituales que con la capacidad del mero intelecto. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba siendo expuesto a las escrituras de manera eficaz, cuando se me estaban enseñando y se me estaban explicando y estaba yo acudiendo eh, las primeras visitas a las congregaciones o a una congregación, tenía yo un grupo de amigos
y parecía que los había yo influenciado. Ese grupo de amigos era un grupo de ingenieros, algunos de ellos son ingenieros en la Volkswagen y son personas muy capaces y son personas también muy viciosas, a ellos a la fecha continúan en ello, ¿no? Pero era bien extraño, hermanos, cómo ellos se daban cuenta que un amigo y yo leíamos las escrituras y después el tema les pareció interesante. Y no fueron pocas las veces que llegábamos a su cuarto o a su casa donde vivían ellos, eran hermanos, bueno, son tres hermanos, y los tres estaban hermanos, perdón, pero estaban fumando marihuana y estaban o fumando cigarro o estaban en una postura así o en una condición pues no tan agradable, ¿verdad? Y estaban leyendo las escrituras, estaban ahí de verdad y a veces se la pasaban 1 o 2 horas leyendo las escrituras en esta condición, pero su intención de ellos era solamente informarse de forma cultural, saber. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces podían preguntarme, oye, ¿ya se convirtieron? O no, ellos siguen en su misma vida y no ha cambiado en nada, ¿no? Creo que todavía están hasta peor. Así que la comprensión tiene que ver más con aptitudes morales y espirituales que con el mero o las capacidades del mero intelecto. Ustedes han de recordar, no sé si han escuchado hablar de John Bunyan. Él fue un caldelero. Me cuesta trabajo pronunciar esta palabra, calderero. Alguien que se dedicaba a fabricar sartenes de la época. Era inglés y él no tenía formación académica, apenas aprendió a leer y a escribir. Y sin embargo, el libro que él escribió es tan profundo, hermanos, es tan sensible a las escrituras, se llama El progreso del peregrino, es una alegoría que de verdad que ha sido uno de los libros favoritos después de la escritura de muchos hombres de Dios, de muchos hermanos. Y es que esto es lo que dice Isaías 66:2. Dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es más esta cuestión moral y espiritual. Lo que también es cierto es que la persona cuyo corazón no dispone con sinceridad de escuchar la autoridad de la palabra, también no podrá asimilarla. Y creo que es por eso que desde las grandes herejías y a la fecha, la hermenéutica y sus principios o métodos de interpretación son uno de los estudios más importantes para aquel que se dedica al estudio de la Biblia, para el maestro de la Biblia, para el que enseña la Biblia. Esto lo ayuda o nos ayuda a hacer exégesis. La hermenéutica te enseña a hacer exégesis. ¿Y qué es exégesis? Pues es nada más y nada menos que la aplicación de los métodos de la hermenéutica. Sí quiero terminar con este tema de la claridad, puntualizando, hermanos, que la enseñanza de la claridad de las escrituras no significa que todos, otra vez, vamos a concordar con todas las enseñanzas de la Biblia de la misma manera. Eso sí, el problema nunca se desprenderá de la Biblia en sí. El problema siempre se encuentra en nosotros debido a nuestras carencias, a nuestras limitaciones y a nuestro contexto. Bien, hermanos, esto relativo a la claridad de las escrituras. No sé si hay algo por ahí que agregar, que opinar. Hermanito. Sí, hermano. Ve que comentaba usted que inclusive los discípulos no entendían y les costó mucho trabajo comprender lo que Jesús les repetía y les repetía. Inclusive al finalizar el ministerio de Jesús cuando fue crucificado, se habían desentendido tanto de lo que habían escuchado que hasta se fueron y se dispersaron. Pocos fueron los que se quedaron con Jesús. Juan fue uno de ellos, ¿no? Pero Sí. algo hermoso y que usted ya lo explicó, pero nada más quisiera como que centrar en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde el Señor les insiste, les recuerda la gran comisión y les dice que el Espíritu Santo los capacitaría
para que fueran testigos, ¿no? Entonces, yo creo que vemos a Pedro, un hombre impetuoso y quizá grosero, ¿verdad? Como pescador, pero cuando el Espíritu Santo entra en su vida, en su corazón, pues cambia y entiende y habla de otra manera, ¿no? El Espíritu Santo les abrió el pensamiento, el entendimiento, como lo dice en Lucas 12:12, ¿no? Dice, no, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir, ¿no? Entonces, pues ciertamente, como usted lo mencionó, el Espíritu Santo nos capacita, nos da luz y entendimiento, la escritura es clara, pero si nosotros no podemos entender es que algo por ahí tenemos, quizá falta de compromiso, de continuidad en el estudio, de ser insistentes, persistentes, de ser fieles también. Y bueno, pues para poder aprovechar la claridad de la escritura, pues sí tenemos que vivir una vida más entregada al estudio y a la fidelidad de la misma palabra. Sí, no queremos justificar, sino reconocer que siempre habrá carencias en nosotros y esas carencias van a repercutir definitivamente en nuestro entendimiento de la Biblia. Eso es definitivo, porque no podemos ocultar la realidad de que no ha habido nunca una consistencia total en lo relativo a temas. Obviamente a temas pues que por ahí no son tan enseñados en la Biblia de forma exhaustiva, ¿no? Tan exhaustiva como el Evangelio, como eh, lo relativo a la naturaleza de Dios y cuestiones de este tipo, hermanos. ¿Alguna otra participación, hermanos? Bueno, si no hay más, vamos a continuar ahora hablando sobre la necesidad de las escrituras. ¿Qué significa? Que sin ella no podemos conocer el Evangelio, la voluntad de Dios, ni mantener sana nuestra vida espiritual. Necesidad también significa que no la necesitamos para saber de la existencia de Dios. No necesitaríamos la Biblia para saber de la existencia de Dios, para conocer su carácter y, en efecto, pues lo relativo a sus leyes morales. En primer lugar, la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio. En esto estamos hablando de una revelación especial. En Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Luego el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuál es la idea? Pues es sencilla, nadie puede creer en Cristo a menos que haya oído de Él. ¿Y cómo va a oír de Él? ¿Cuál sería el medio? Pues la Escritura misma o mediante un predicador de las Escrituras. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que en este caso no bastaría que se generara en alguna persona que no tiene ni siquiera, no ha escuchado nunca el nombre de Cristo. Ustedes saben que hay miles, hay millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Cristo Jesús, nunca han visto una película sobre él, no tienen ni siquiera idea de que él es el Salvador del mundo. Y si en todo caso en alguno de ellos, de los miles, de los millones que no conoce el nombre de Cristo, que en este sentido pues no puede ser salvo a menos que alguien le predique el Evangelio, hermanos. Pero que se generara en él una idea, algo así como intuitiva, sobre una posible forma que Dios haya creado relativa a la salvación del ser humano, esa idea intuitiva podría salvarle, pues no. No, 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 no. Se requiere de un conocimiento específico, exacto, para ser salvos. Bueno, necesitamos la Biblia para conocer el camino de la salvación. Necesitamos la Biblia para mantener nuestra vida espiritual. Esto también tiene que ver con la revelación especial de la Biblia, Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿Le suena conocido este texto? Sí, ¿verdad? Cristo lo citó. Y escuchen otra vez Deuteronomio 32:46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra. Es necesaria para tener una vida espiritual saludable. Es necesaria para tener un conocimiento certero de la voluntad de Dios. Esto también implica la revelación especial. Si no fuera por la palabra, no tendríamos certeza respecto a la voluntad de Dios. Realmente esto no viene incluido en nuestra conciencia, no es algo innato en nosotros. En nuestra conciencia no podríamos encontrar la voluntad exacta de Dios. Podría asemejarse a algo, pero no de forma exacta. ¿Y esto por qué? Pues porque el pecado nos ha contaminado por completo y siempre habrá una distorsión, incluso de lo que nuestra conciencia nos pueda proponer como bueno. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que esta revelación especial nos sirve para interpretar también la revelación general, para interpretar el mundo y los hechos, los acontecimientos. Bueno, ya vimos para qué es necesaria. Ahora, ¿para qué no es necesaria? La Biblia no es necesaria, hermanos, para saber que Dios existe. De hecho, a continuación, uno de los primeros temas de la teología propia es la existencia de Dios. No es necesaria para saber que Dios existe, y ahora hablaremos no de la revelación especial, sino de la revelación general. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo ya es suficiente, su creación es suficiente para hablarnos de la existencia de Dios. No necesitamos la Biblia para que la Biblia nos presente la existencia de Dios. De hecho, ustedes saben, el libro de Génesis comienza ya dando por hecho la existencia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No empieza dando una apología de el por qué deberíamos creer que Dios existe. Hechos 14:15, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Pablo y Bernabé están alegando, y vean lo que dicen. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Vean, no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cómo? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y avanzamos en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que concluimos, hermanos, que no existe un ser humano que no haya sido expuesto ante esta evidencia sobre la existencia de Dios. No necesitamos la Biblia para saber de la existencia de Dios. La Biblia tampoco no es necesaria para conocer al menos aspectos sobre el carácter de Dios, hermanos. La revelación general nos lo muestra. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido, vean, está hablando de personas perversas, ¿no? En el contexto. Y dice que estas personas perversas de alguna manera han entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Los perversos entienden el juicio de Dios mediante su conciencia. Siempre o en ocasiones explico esto, ¿no? De esta manera, que sabemos por nuestra conciencia o de forma prácticamente innata
lo bueno y lo malo, lo conocemos y esto nos revela algunas perfecciones de Dios. Eh, Toma el celular de un ladrón, de alguien que está acostumbrado a robar, toma su celular y él se va a incomodar, quítaselo y se incomodará. ¿Por qué se incomoda? Porque hay algo en él que le dice, está mal que alguien me desprenda de mi pertenencia. Bueno, él sabe que está mal desprender a alguien de sus pertenencias, su conciencia se lo muestra, pero no le hace caso, la mordaza, ¿no? Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vean, no necesitamos la escritura para saber algo sobre el carácter de Dios, algo sobre el bien y el mal, pero hermanos, eso sí, este conocimiento derivado de esta fuente, de la ley escrita en nuestros corazones, del testimonio de nuestra conciencia, de nuestros razonamientos, este conocimiento derivado de esta fuente no es perfecto. También se tergiversa y se distorsiona. ¿Okay? Bien. ¿Alguna opinión, hermanos, hasta aquí? ¿Alguien más que quiera opinar? Disculpe, hermano, el último texto, ¿cuál cita es? ¿La ley escrita en nuestros corazones? Es Romanos, capítulo 2, verso 15. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, o alguna opinión? ¿Alguien levantó la mano? Sí, hermano. Sí. Bueno, nomás es como un comentario porque en el punto 4 dice la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe. ¿Cómo se manejaría esa parte con una persona que se considera atea en el hecho de que pues nega la existencia de Dios? Podríamos decir que con el simple hecho de que esa persona considere que Dios no existe, aún así se podría decir que está como que considerando que hay vamos a decirlo así, de esta manera, que hay un ser que puede lograr crear algo no sé si me doy a entender, hermano. Creo que sí, hermano, nada más que se cortó un poquito, no sé si se me cortó solo a mí o hay una parte de su pregunta que no la escuché, pero si usted se refiere a cómo explicarle a una persona que no cree en Dios, cómo hablarle sobre la existencia de Dios, ¿no? Algo así. Sí, algo similar, más que nada el hecho de que a las personas, aquellas personas que se consideran ateas, que niegan la existencia de Dios, pero hasta cierto punto esa parte de negar la existencia de Dios, ellos pueden, bueno, hasta cierto punto consideran que pueden considerar que puede existir o existe o se puede llegar a creer en ellos, que hay un ser más grande con poder para poder sustentar pues algo que a lo mejor no lo consideran como Dios, pero hasta cierto punto es eso, ¿no? Sí, sí, de hecho, ahorita, hermano, voy a pasar al tema ya abiertamente sobre la existencia de Dios y creo que ahí le va a poder habrá puntos que le van a dar más luz, hermano. Correcto, hermano, gracias. Sí, sí, hermano. Ahorita, creo que va a quedar bien respondido ese asunto, hermanos. Gracias, hermano. Yo me estoy preguntando también si el gato del hermano Benjamín es un gato real o es un emoji. ¿Quién sabe? Pero bueno. Hermano, sí, hermano. Con respecto al comentario de Ángel, existen, bueno, muchas clases de ateos, pero en general pudiéramos clasificarlos en dos. Aquellos que por su análisis,
por su conocimiento y por sus alcances, su razón y su entendimiento, llegan a esta conclusión, y los que simplemente aceptan las conclusiones de alguien más que tiene esa postura. No sé si me doy a entender. O sea, el que sí estudió y que llegó a esa conclusión, y aquellos que pues simplemente se basan en las conjeturas de alguien más. Entonces, ahí la pregunta, Ángel, quizás sea para esas otras, las segundas personas, ¿no? Que a lo mejor se sienten o consideran ser ateos porque siguen los dogmas o siguen los lineamientos que alguien más ya dispuso. Pero aún así tienen esa duda, ¿no? Que si pudiera existir o no alguien que pudiera haber generado, ¿no?, la creación y todo. Eso ya está un poquito más ligado al gnosticismo. El de no ver, creo hasta no ver o algo así. Aquí lo que resalta el tema es que aún así ellos tienen necesidad de sí tener las escrituras para la salvación. Quizás no para tener en cuenta el concepto de Dios en su mente. No sé si me doy a entender. Sí, hermano, sí, los agnósticos, ellos no se atreven a como que a confesar, ¿no? Que haya un Dios, pero tampoco a negarlo. Y sí, actualmente no sé si el fenómeno también es propio de las edades pasadas, pero actualmente pues hay muchos ateos desinformados, ¿no? Que solo lo hacen por moda. Pero creo que ahorita vamos a entrar de lleno al tema, hermanos. Van a ver. Bueno, me voy a apurar. Suficiencia. ¿Alguien puso su micrófono? No sé si quiere hablar o algo así. Suficiencia, hermanos. ¿Qué significa? Que la Biblia, bueno, a mí me faltó ponerle la Biblia, contiene todo lo que Dios ha querido que se sepa en cada etapa de la redención. Y ahora contiene todo lo que Él quiere que sepamos en referencia a la salvación y a su voluntad. Esto significa, hermanos, que solo en las Escrituras, solo en las Sagradas Escrituras, hallamos la verdadera voz de Dios. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, si yo quiero escuchar la voz de Dios, pues leo la Escritura, ¿verdad? Ahí está la voz de Dios, literalmente. Y en primer lugar, lo cual se traduce en que podemos acudir con confianza y aprender respecto a los temas particulares de los que Dios ha hablado, y podemos hallar respuestas. Recordemos, hermanos, también que suficiencia no significa que la Biblia hable de todo. Recuérdenlo, siempre lo enfatizamos. No, la Biblia no habla de todo, pero sí habla de los temas más relevantes relativos a la salvación, a Dios, a la vida eterna, al reino de Dios. Pero bueno, vemos también que la cantidad de escrituras dadas en cada etapa de la redención fue suficiente. Lo que Dios le dijo a Adán y Eva en el jardín fue suficiente. De todo árbol puedes comer, pero del conocimiento del bien y del mal, eso fue suficiente. Era lo que ellos debían considerar, creer y obedecer. Lo que Dios le dijo al mundo por medio de Noé sobre subir al arca, sobre la venida del diluvio, sobre estas cosas, en ese momento, en esa etapa de la humanidad, era suficiente. El mundo debió analizarlo, creerlo y obedecerlo. Lo que Dios le dijo a Abraham, por ejemplo, sal de tierra de tu parentela, lo que Dios le dijo a Abraham respecto a que en él serían benditas todas las familias de la tierra, eso fue suficiente. En cada etapa de la vida de Israel, de la historia de Israel incluso, ¿no?, como nación, todo era suficiente. Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Vean, este texto me encanta mucho, hermanos. Deuteronomio 12:32 habla de cuidar, de que debemos de cuidar de las escrituras nosotros, hermanos. Este texto es muy importante. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Me gusta mucho. No añadir ni quitar. Esto es lo que implica confiar en la suficiencia. Hablar donde Dios habla y callar donde Dios calla. Vamos apresurándonos a la aplicación de esta verdad, de esta realidad bíblica sobre la suficiencia. En primer lugar,
pues esto nos anima a descubrir lo que Dios quiere que pensemos o hagamos en un asunto en particular. Hay luz en la escritura, hay luz, pero planteamos una pregunta aquí inmediatamente. ¿Y cuando la Biblia no dice nada directo o obvio sobre nuestra pregunta? ¿Qué hacemos ahí? Cuando la Biblia no dice nada directo o obvio sobre nuestra pregunta, pues entonces es muy posible que con respecto a este asunto del cual surge nuestra pregunta, Dios no espere una postura radical de nuestra parte. Es muy posible que en ese aspecto Dios no espere una postura radical de nuestra parte. Otra cuestión que surge de aquí sobre la suficiencia de la escritura y lo que hemos meditado es que Dios no nos exige creer o practicar algo que Él no nos ha mandado. Él no nos va a exigir creer o practicar algo que no nos ha mandado, o en efecto, llamar pecaminoso a algo que Dios no ha prohibido explícitamente o por implicación. ¿Ok? Recuerden, no le quites, pero tampoco le añadas. En este caso, si usted quiere añadir a los mandamientos de Dios o añadir a su régimen espiritual o practicar o dejar de practicar algo que Dios no ha llamado a practicar o no le ha llamado a dejar de practicar, pues usted ya no puede echar mano aquí del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no le dará poder para hacer o dejar de hacer algo que Dios no le ha pedido. Es sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo. Bien, hermanos, ¿se entiende lo que significa suficiencia? ¿Sí? ¿Alguien que quiera participar? Y el hermano Benjamín ya se le acabó su participación, hermano. No, no es cierto, hermano, quiere participar. ¿Quiere? ¿No? ¿No quiere mirar? No. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, hermanos, la hermana Erika quiere participar. A ver, hermana. Hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermana. Viene a mi mente ahorita un ejemplo. Recuerdo que hace tiempo en alguna predicación alguien le comentaba a usted o le preguntaba sobre la existencia de los dinosaurios, ¿no? Y que si en la escritura había algún dato en específico que hablara sobre la existencia. Y, por ejemplo, algunas otras situaciones, y recuerdo que ahí, pues, como tal, no sé, bueno, usted nos mencionaba que no había un versículo, un pasaje en donde diera detalle, por ejemplo, sobre todos esos acontecimientos. Entonces, no sé si este sea un ejemplo de esta situación de suficiencia, ¿no? Que en realidad a nosotros como creyentes, pues, no nos beneficia ni nos perjudica en nada el saber si existieron o no existieron, ¿no? O sea, sabemos que son cuestiones que al Señor le pertenecen y pues que por algo no fueron incluidas ahí. Sí, hermana, muy bien. ¿Qué ejemplo tan afín, ¿no? Es correcto, hermana. Es correcto. Voy a poner mi temporizador porque aquí... ¿Alguien más levantó la mano? Hermano Carlos. A lo mejor, hermanos, no sé si hermano Benja, me falta un tema y quiero terminarlo, pero podríamos realizar otro link y tomaría yo solamente unos 10 minutos más de su tiempo, hermanos. Sí, falta la existencia de Dios, hermanos. Si quiere, ahorita hago otro link y lo abrimos como ustedes digan, ¿eh? Bueno, yo voto que sí, hermanos, para que, si no, vamos a tardarnos más de 4 meses. Solo 10 minutos para que no me quede yo a la mitad. Sí, hermano, está bien. Todavía quedan como 10 minutos, hermanito. Si quiere atender la pregunta del hermano Carlos en lo que hago el link, adelante. Sí, hermano, por favor. Si no proseguimos para continuar con el tema. No, hermano, adelante, participe, hermano. Nada más que creo que tiene una bocina cercana por ahí. Si tienen dos dispositivos prendidos juntos, se vicia. Apaguen un micrófono. Ándale. Ok. Bueno. Tiene dos dispositivos, hermano. Hay que apagar uno. Ándale.
ya me retiré más. Decía que es como nos habían hecho el ejemplo de que un relojero o una persona que hizo un celular da a conocer cómo utilizar ese celular y te da un folletito en donde está el conocimiento de las aplicaciones y demás que puedes utilizar en tu celular, pero eso no te da a conocer el fondo del celular, sino que quien conoce pues el celular mismo, su funcionamiento y cómo está hecho y todo, pues es el creador. Y así en este ejemplo, Dios mismo nos da el conocimiento que solamente nosotros debemos de conocer. Hay dice en algún texto que